a comenzar desde aquí. Bien. En estos versículos también vemos que Juan Marcos ya fielmente estaba acompañando a Pablo. Y finalmente, 2 Timoteo 4, 9 al 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 11 al 9. Al 11. Del 9 al 11. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Muy bien. En esto vemos que tener a algunos de los discípulos o acompañantes abandonarlo, Juan Marcos no era el primero. En este texto otros lo están haciendo, pero vemos que Pablo pide que Juan Marcos sea traído a él, porque ya considera que es una persona muy útil para su ministerio. O sea, cómo han cambiado las cosas gracias a Dios, por lo menos en la relación entre Pablo y Juan Marcos. Es ¿Alguna verdad. pregunta en cuanto a estos textos que hablan sobre todo de la relación entre Pablo y Juan Marcos? No, la verdad que no, nunca lo Bien. había analizado, pero muy bien, cada vez se entiende más. Entonces ya vamos a ver el video para esta lección. Otra vez, si hay problema con el audio o algo, me avisa. Ok. Academia Cristo, aquí tu paz. Multiplicando discípulos. Lección 2. Discipulando a un joven rebelde. En nuestra historia anterior, Daniel aprendió sobre la cadena de discípulos. Un discípulo instruye a otro para llevar la palabra de Dios y participar en el crecimiento de la iglesia, llegando a ser padres espirituales de los que han instruido. Con este fin, Dios usó a hombres en nuestra lección anterior. Vimos cómo Dios usó a Bernabé, quien era conocido como hijo de consolación, para llevar el evangelio a los atribulados, consolando y guiando a un creyente, el cual se hacía llamar a sí mismo el primero de los pecadores. Este creyente era Saulo, el cual fue discípulo, y el cual llegó a entender la importancia de hacer discípulos, que hacen discípulos, cuando escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Vi en la historia de Saulo y Bernabé que Saulo estaba dispuesto a ir con Bernabé y servir en sus viajes, apoyando a Bernabé en la tarea de hacer discípulos y seguir siendo instruido por Bernabé. Pero, ¿esto siempre fue así? Daniel toma su libro, y mientras hojea su libro, en él aparece el nombre de Juan Marcos, y esto trae una curiosidad a él. Para saber quién es Juan Marcos, veamos Hechos capítulo 12, versículos 13 a 15 y versículo 25, los cuales dicen: Cuando Pedro llamó a la puerta, una muchacha llamada Rhodes salió a ver quién llamaba, y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia, ellos dijeron: «Ha de ser un ángel». Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, volvieron de Jerusalén y llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos. Interesante. ¿Cómo Juan Marcos va con Saulo y Bernabé en su viaje? No cabe duda que era un obrero fiel. La rebeldía no cabía con los discípulos y por eso la iglesia creció. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Sigues aprendiendo sobre la cadena de discípulos? Sí,
Es muy interesante ver cómo todos fueron donde iban sus maestros. Es casi como si los padres llevaran a sus hijos para aprender el trabajo que hacen los padres con la guía de ellos. Ahora, un joven llamado Marcos va con Saulo y Bernabé. Sí, él les acompaña, pero no permanece con ellos. Marcos tenía el deseo de ayudar en la obra de Dios, pero aún había más que aprender. ¿Cómo? No entiendo. Permíteme contarte sobre Juan Marcos y su viaje con Saulo y Bernabé, y cómo Marcos es un joven rebelde. Veamos Hechos capítulo 13, versículos 4 y 5 y versículo 13. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron en Perge, de Panfilia. Allí, Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. ¿Cómo? ¿Cómo que Marcos se fue por otra dirección? Marcos no siguió con ellos. ¿Pero cómo pasó esto? Veamos cómo ocurrió. Veamos Hechos capítulo 15, versículos 36 al 40. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor. ¿Cómo fue posible que pasara eso? ¿Por qué no fue con ellos? Él decidió no seguir con ellos en su viaje misionero y regresó a casa. Es por eso que Pablo está molesto y no quiere llevarlo con él en su siguiente viaje. ¿Crees que actuó bien por no llevarlo conforme a la petición de Bernabé? Si Marcos estaba en plena instrucción, ¿cómo se le ocurre abandonar a sus padres espirituales y maestros? No cabe duda que es un joven rebelde e inmaduro. ¿Crees que esto es algo que solo pasó con Marcos y que solo él lo hizo? ¿Cómo? ¿Hay más casos así? Veamos el ejemplo de otros discípulos. Durante el arresto de Jesús, los apóstoles lo abandonaron. ¿Qué hizo Jesús con ellos? Jesús les amó e instruyó para que siguieran creciendo y así llevar a cabo la labor de predicar a Cristo e instruir a otros. Fueron rebeldes. ¿Te das cuenta de qué hace Bernabé en la historia de que leímos? Bernabé llevó consigo a Marcos, pero eso causó división. Pero esa separación generó más discípulos, discipulando a otros. Dios usó a Bernabé como hijo de consolación para consolar y guiar a un joven rebelde. Pero Pablo estaba enojado con Marcos. Veamos cómo fue la relación entre ellos más adelante. Pablo escribe a Filemón en los versículos 23 a 24. Te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Después de ser llevado Marcos por Bernabé, él llegó a ser un líder discipulando a más. Así es. Bernabé tomó a Juan Marcos, al igual que lo hizo con Saulo, y lo instruyó para instruir a otros. Incluso Pablo le llama a su colaborador. ¿Recuerda 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2? Veo cómo esto se cumple en Juan Marcos. Entiendo cómo Pablo habla sobre esto. ¿Pero Juan Marcos le volvió a acompañar? Veamos qué dice Pablo al respecto. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 11. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia.
Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Así es. Dios hizo de un rebelde un colaborador en el reino de Dios, quien llegó a ser de apoyo para Pablo y útil para ministrar. ¡Maravilla! Dios hace cosas grandiosas. Y lo sigue haciendo hoy en día. Sigue llamando con su palabra a personas para ser sus discípulos. Y lo sigue capacitando para ser discípulos líderes aún con su rebeldía. Los discípulos haciendo discípulos. Vaya, qué tarea más difícil. Es una tarea difícil, pero fiel es el que los ha llamado y les instruye para seguir creciendo y fortaleciendo su iglesia, haciendo su obra con y a pesar de nosotros. Gracias por explicarme sobre la cadena de discípulos. Hemos llegado al final de nuestra segunda lección. Antes de concluir, leamos una vez más 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, para ver cómo funciona una cadena de discípulos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, hasta ahí el video para esta Ok. lección. Un momento. ¿Alguna pregunta sobre el video? No. Bien, entonces siempre en cada lección vamos a hacer 3 preguntas para repasar la historia. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué nos enseña en cuanto a discipular a otros? ¿Y cuáles puntos importantes queremos recordar en cuanto al propósito de ser testigos y el hacer discípulos? Puedo colocar esas en el... Bueno, para ahorrar tiempo otra vez, tengo unas notas con respecto a todo eso que simplemente voy a presentarle. Primero, el proceso de discipular y ser discipulado no es siempre muy ordenado o predecible con respecto al resultado. Vamos a querer tener paciencia, eso mismo vimos también en la lección anterior. Sí. A veces, aún entre colaboradores, no van a estar de acuerdo de cada acción que toman. Los desacuerdos existen. Recuerden que no estamos hablando de doctrina, sino de la manera que hicimos el ministerio, métodos, estrategias y planes. Ahí sí puede haber diferencia de opiniones, pero también es bueno, en lugar de insistir en lo propio, tener humildad también. Pues siempre vamos a querer recordar que estamos en el mismo equipo trabajando para la gloria de Dios. Dios obra por medio de nosotros. Bueno, otro punto, Pablo y Bernabé usaron a más que una persona para ayudarles con su trabajo. Es bueno involucrar a más personas, especialmente a los jóvenes. Ellos tienen mucha energía y muchas veces mucho celo y ánimo para la obra. A veces viejos ya nos cansamos. Pero vamos a involucrar a los que estén disponibles, sean jóvenes o grandes. En este caso, estaban viendo el valor de involucrar a un joven. Bueno, Bien. pero a veces hay riesgos con jóvenes también. Juan Marcos falló y mostró su inmadurez. Tuvo que madurarse por el transcurso de los años y bajo Bernabé. Y vemos que Dios usó los dones de sus 2 misioneros en maneras distintas. Decidió mandar a Juan Marcos con Bernabé por un tiempo y no con Pablo. Dios pone a las personas en las situaciones correctas para usar los talentos eficazmente. Bueno, después de muchos años, Pablo reconoció la utilidad y la fidelidad de Juan Marcos en el ministerio. Pablo tenía la humildad y la sabiduría de reconocer que las personas sí pueden cambiar y maduran. Las relaciones se pueden reparar, gracias a Dios. Y finalmente, aunque el desacuerdo entre Pablo y Bernabé no fue bueno, aún así, Dios cumplió con su promesa para encaminar todo para el bien de su iglesia al bendecir aún esa división, haciendo que
bien para la obra, el mensaje se extendió más. Si todos hubieran seguido nada más en un grupo, no habrían llegado tan lejos. No es excusa para tener ese tipo de desacuerdo, pero si lo hay, el consuelo es que aún eso Dios puede usar para el bien de su iglesia. Perfecto. Muy bien. Entonces, esto sí podemos contestar. Es bajo la sección consolidar. ¿De qué se trata esta historia? En una frase. Se trata de cómo Dios trata aún a pesar con nuestras fallas, nuestra inmadurez. Tenemos una nueva oportunidad de alcanzar una madurez a través de líderes que capacitan y que estamos dispuestos para el servicio. A pesar de que entre líderes puede haber diferencias, eh, pero el punto es seguir trabajando, sirviendo y discipulando a aquellos que realmente desean conocer de Dios. Muy bien, usted ha hecho una buena aplicación de la historia. En esta pregunta simplemente queremos resumir la historia misma, pero muy, muy buen resumen de la aplicación para nosotros. Entonces, una respuesta que habla de la historia misma es: en su amor, Dios maduró al joven Juan Marcos para que fuera una herramienta útil en su obra. Y luego, Bien, pues, claro, la aplicación sería para nosotros claro. también dar segundas oportunidades a las personas si fallan por primera vez, tener otra vez mucha paciencia, etcétera. Eh, Ujú. Involucrar a más personas. Otra vez estamos viendo eso, que estaban involucrando a más personas en la cadena de discípulos. Bueno, segunda pregunta siempre: ¿cuál pecado o pecados, plural, me enseña a confesar esta historia? Y muchas veces la inmadurez. Sí, hasta siendo ya maduros, yo soy viejo, pero a veces el viejo Adán todavía quiere manifestar algo de inmadurez. A veces Sí, es verdad. fácilmente yo pierdo la paciencia, pero eso es evidencia de inmadurez espiritual. O sea, uno puede ser viejo y todavía mostrar señales de inmadurez espiritual. Personas que llegan a la fe por primera vez cuando son viejos, obviamente espiritualmente van a ser todavía inmaduros. Les cuesta más. Sí. Bueno, ¿algún otro pecado que podríamos enseñarnos o enfrentarnos y pedirnos a confesar? Y, A veces ha tenido un desacuerdo con alguien, claro, pero claro, sí, por sí, cosas no claro, doctrinales. Pues si son por doctrinales, ahí sí la Biblia pide que claro, un estemos compañerismo. luchando con valor, defendiendo, claro, con amor, pero Correcto. defendiendo eh, la verdad, y a veces en forma fuerte, si es necesario. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí, que siempre Pero a veces surgen desacuerdos. hay Que desacuerdos por no motivos son doctrinales, no son no, doctrinales, pero sí hay. exacto, solo por diferencias de forma, de um, El orgullo, el personalidades, carácter, la sí, manera muy bien, de trabajar. todo eso. Y eso necesitamos entender que impide la obra, aunque el consuelo es que Dios hasta usa esas cosas para el beneficio de su iglesia, que buen Dios tenemos, pero no es excusa para realmente caer en esos desacuerdos o permitir que hagan rompimientos en el compañerismo, como usted ha dicho. Muy bien. Correcto. Y a veces es difícil. Pablo al final sí perdonó a Juan Marcos y es evidente que Juan Marcos no guardó el rencor con Pablo, porque es posible que al principio, cuando no quiso llevarlo en el segundo viaje misionero, Juan Marcos pudo haber sentido esa como
una enemistad de parte de Pablo, pero obviamente él estaba dispuesto también a perdonar y reconciliarse con Pablo después. Pero a Bien. veces nosotros, el rencor, cuando ha habido un desacuerdo, sigue ahí en el corazón. Falta de perdón. Sí, en lugar de perdonar completamente, sigue el rencor, el desacuerdo en el corazón. Muy bien. Bien, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Y que con Juan Marcos logró que llegue a la madurez, al también aplicar el amor para no tener ese rencor, como estaba explicando usted sobre Pablo. Pablo también le dio esa posibilidad de que a pesar de que de un principio tenía una inmadurez, le dio una chance para que ver en él que sí realmente estaba eh, comenzando a gestar el servicio al Señor y trabajar, y en mi diario caminar mi propia vida, el amor de Dios aún como me permite también lograr ser capacitado, tener el deseo de ser instruido en las cosas de Dios para eh, darle a conocer a aquellos que realmente no conocen de Dios y tienen ese deseo también de escuchar la palabra de Dios. Muy bien, entonces no solo Bernabé y después también Pablo mostró ah, eh, la buena voluntad de volver a recibir a Juan Marcos, pero vemos que Dios también tuvo paciencia, pero realmente tuvo paciencia con los dos, tanto con Claro, Marcos como con Pablo. Y como usted ha dicho, hasta Pablo había mostrado cierta inmadurez espiritual en su desacuerdo con Bernabé en cuanto estaba a... como que Pablo era como muy más rústico quizás, y como bien dice Bernabé, que lo describe como el hijo de consolación, quizás por eso Dios permitió que Bernabé y Juan se vayan juntos por un lado por un tiempo, y como Bernabé quizás tenía otro carácter, poco quizás más manso, permitió que también Juan Marco no tenga ese rencor hacia Pablo, que no dejaba de ser un siervo de Dios, pero quizás era un poco más rústico quizás a la hora de decir las cosas. Muy bien. Que, Entonces, además de tener paciencia con Juan Marcos y también con Pablo, es interesante, vemos el amor de Dios en el hecho de que usó aún ese desacuerdo para el bien de su iglesia. Y eso es algo que nos da a nosotros consuelo también, cuando vemos tantos desacuerdos, claro, claro, tantos problemas en la iglesia, pero Dios, su amor se manifiesta en el hecho de que, claro, por los méritos de Cristo, puesto que ya es la iglesia de Cristo, Él usa todo para el beneficio. Encamina todo. A veces va en dirección contraria a ser un beneficio, pero Dios lo encamina, lo devuelve para hacer algo que va a beneficiar a la iglesia de alguna manera. También siempre en toda lección, el amor de Dios siempre se manifiesta en ese hecho de que Cristo es el Salvador de Dios y se ha hecho el líder principal de su iglesia, le pertenece a él. Eh, bien, y se basa todo, y el hecho de que Dios puede perdonar es porque Cristo obedeció todos los mandamientos de Dios por todos los pecadores que están involucrados en esas cadenas de discípulos, y Él ha totalmente. pagado por sus pecados. Y en base a eso, Él puede seguir siendo paciente, manifestando su amor, encaminando todo lo que hacen sus discípulos para el bien de ellos y de toda la iglesia. Y eso sigue haciendo, pues sigue aplicándose también a nosotros, que Él, lo que, donde nosotros fallamos y el orgullo se manifiesta, desacuerdos que no son doctrinales aparecen y ya causan divisiones. Cristo lo hizo perfecto por nosotros y Él ha pagado todos esos pecados
que viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Gracias a Dios. Gracias a Bueno, Dios. entonces, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Nos enseña a pedir paciencia, mm, a, a pesar de tener quizás desacuerdos con otros hermanos, no manifestar mm, quizás enojo. Ah, ya, sí. Bueno pedirlo, Mm, porque sí, sí, claro, claro. el viejo Adán lo Y que primero se manifiesta es eso, ¿no? Ira, claro, claro. cosas así, sí. Y viene un claro ejemplo de quizás de entrada con un discípulo no ver una madurez instantánea o un proceso rápido que quizás a otro le cuesta más, no hacerlo a un lado, porque Pablo eh, quizás de un principio no quiso comenzar a trabajar con Marco por esa inmadurez que describe la palabra, pero luego con el tiempo, Pablo ahí si no me equivoco, en Timoteo, pide por Marco ya, o seguramente oyendo buenos testimonios acerca de Juan Marco. Y sí, que nos pide, o sea, que Dios nos ayude a, con nuevos discípulos. Quizás nosotros de entrada no vemos una madurez instantánea, pero Dios tiene otros tiempos, trabaja de otra manera y luego con el tiempo vemos que sí vamos a necesitar de ese varón para el servicio y también en uno, ¿no es cierto? Ujú. También vamos con esos hechos también de quizá de decir, no, por ahora no es necesario que una con nosotros, o sirva, o etcétera, y también estamos demostrando una inmadurez y una, quizás, eh, no sé si falta de respeto, pero un carácter que quizás al otro no le va a caer en gracia, más si es inmaduro en las cosas de Dios. Muy bien. Bueno, ¿algo más? ¿Algún otro comentario, pregunta en cuanto a esta lección? No. Muy bien. Entonces voy a colocar algunas cosas en el WhatsApp Bien, de tarea, algo en que pensar durante la semana hasta la próxima. bien. Y también una vez que esté procesado, voy a incluir la grabación de la clase, aunque no la comencé desde el principio, pero sí incluí el video, ya sirve como para poder repasar también los puntos principales de la lección. Eh, Claro que sí. bien, entonces, Teníamos una tarea pendiente que en la clase anterior eh, usted puso de cómo puedo ser un hijo de consolación, poder describir. ay, qué bien, sí, debí colocar eso como repaso para esta lección. No hay ningún problema. Yo logré hacer una pequeña lista Ah, respondiendo qué bien. a esta pregunta eh, Adelante. con respecto a la clase anterior. Bueno, puse que ser paciente con el discípulo a pesar de sus fallas. Luego puse los discípulos necesitan ser estimulados en público y en privado, aun cuando pasen diferentes pruebas. También dice estar siempre dispuesto con buenas acciones, tener siempre tiempo para aquel que necesita una consejería, que necesita ser enseñado las cosas de Dios, y muchas veces tenemos una vida tan, vivimos a veces, más los jóvenes, ¿no? Quizás yo vivo a 1000, pero es bueno hacerse un tiempo para aquellos que están dando sus primeros pasos en las cosas de Dios y no podemos hacer todo tan rápido. Tener tiempo, eh, saber tener ese tiempo para aquellos que están esperando una buena consejería a través de la palabra de Dios.
aplicar el discernimiento también. Yo creo que es bueno también discernir, porque hay muchos que quizás superficialmente aparentan tener un cierto interés en las cosas de Dios, pero luego vemos que no. Entonces a veces es bueno invertir en una buena tierra, ¿verdad? Que sea bien sembrada y bueno, que dé una buena cosecha, ¿verdad? Ajá. Luego dice que también lo que puse es ganar la confianza a aquel que vamos a discipular, que demostrar que nos conocemos, que hay una buena relación. Luego dice capacitarnos o sea, nosotros, ¿no es cierto?, que vamos a discipular, capacitarnos continuamente para poder capacitar a otros a través del estudio, el aprendizaje y crecimiento. Y los últimos 2 puntos que describe, saber escuchar para dar un buen consejo. También es bueno saber escuchar. Muchas veces estamos acostumbrados a hablar, pero también las personas necesitan ser escuchadas. Y sobre todo, amor por ellos, amor a las almas, amor por las personas que vamos a discipular. Muy bien, todo por gratitud a Dios por todo lo que hizo por nosotros. Muy buenas respuestas a esta pregunta. Y siento que no lo había preguntado al inicio. No, Muy bien que recordó. No hay ningún inconveniente. Okay. Porque me va a pasar que quizá va a haber un momento que no haga la tarea y bueno, por lo menos lo equilibramos. Fabuloso. Me alegro. Gracias. Bueno, ¿algo más para la lección de hoy? No, perfecto. Ok. Entonces vamos a terminar con oración. Querido Señor Dios, gracias te doy por esta lección que hemos pasado juntos, por la buena voluntad de Gastón de también hacerlo, aunque ha trabajado toda la noche y seguro que ya ha llegado cansado. Gracias por esa buena voluntad que tú has obrado en él, su deseo grande de seguir estudiando tu palabra, de estar contigo y con otros como conmigo en estos estudios, y te doy gracias por eso. Y pido que sigas también aclarando más y más lo importante de buscar y querer tener deseo en gratitud a ti, a establecer cadenas de discípulos, de no quedar contentos solo de recibir, ni tampoco solo con enseñar a uno más, sino deseando que si comienza con uno, que ese mismo sea capacitado también para enseñar a más, y siempre estar buscando oportunidades para enseñar y capacitar a otros para el ministerio. Entonces, pido que sigas infundiendo ese deseo en Gastón, en mí también, porque tengo un viejo Adán también que resiste, que quiere ser perezoso, que quiere perder la paciencia y cosas así. Entonces, necesito que sigas obrando también en mí. Pero gracias por esta oportunidad que he tenido de compartir algo de este curso con Gastón. Gracias por otras oportunidades también que me has dado, y pido que tú lo bendigas de acuerdo a tu voluntad. Cada vez que la palabra es enseñada o compartida, cada vez que un esfuerzo hay para capacitar a otros, necesitamos tu bendición para que haya valor, para que haya un beneficio en esa obra. Y sabemos que podemos contar con eso, aunque a veces no sale como uno quisiera, como uno tenía visión de que saldría, pero gracias que podemos confiar absolutamente de que sí va a seguir, al final haber hecho tu voluntad y que va a ser absolutamente para el bien de tu iglesia. Gracias por esa confianza que podemos tener, todo basado en lo que Cristo Jesús ha hecho ya por nosotros, por toda su iglesia, ha obedecido todos tus requerimientos por nosotros, y Él ha pagado el castigo por nuestros
pecados. Que eso siempre sea nuestro ánimo y nuestra motivación para seguir adelante, aun cuando estemos cansados, aun cuando quizás no vemos el éxito que quisiéramos ver, o cuando haya otros impedimentos como desacuerdos con otros con los cuales estamos trabajando, cosas así. Que nuestra motivación sea el amor tuyo a nosotros, que no se dio por vencido nunca ese amor y nos ha dado todo lo que necesitamos para la salvación eterna, para disfrutar la gloria contigo en el cielo. Guárdanos y fortalécenos en esa motivación del reconocimiento de tu amor a nosotros. Todo esto, Señor, pido en nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Muy bien, entonces en este momento me imagino que el próximo sábado a esta misma hora está bien. Voy a estar turno mañana y trabajo Ah, hasta la 1 del mediodía. Si podemos lograr ahora la semana entrante por la tarde, noche, para compensar por el sábado, que por la mañana no voy a poder. ya. La próxima semana podría en la noche todavía. Bien, bien. O sea, Creo que me había dicho el viernes. o viernes, sí, la próxima podría ser viernes en la noche también, o viernes o sábado en la noche podría ser. Perfecto. Lo vemos en la semana a través de WhatsApp. Ya, para confirmar, Lo pero confirmamos, exacto. tentativamente, ¿cuál de los dos sería? Viernes, Ok, me quedaría bien. Sí, sí. muy bien, ok, eso voy a anotar, pero si cambias, así como ha dicho, me avisen en el WhatsApp y podemos tratar de cambiar. Ya mi horario está bastante lleno, pero todavía a veces hay espacios. Bien, bien, es bueno eso, es bueno. Sí, muy bien. Entonces, el 2 de noviembre sería. Perfecto. ¿A qué horas de la tarde, en la noche? 22 horas. 22. Ya sí. Ok, listo. Que sería a las 10 horas suya, ¿verdad? Correcto. Ok. 10 p.m. Listo. Entonces, que Dios le guarde, que descanse. Bendiciones, Felipe. Gracias. Buen fin de semana. Saludos a la familia. Igualmente. Ok. Gracias. Adiós. Chau, chau. Hasta luego.